Hola, bienvenido al taller de las reflexiones. La reflexión de hoy la he titulado Hablando de impuestos con mi nieto. Ayer fue mi cumpleaños, 77. Durante mucho tiempo vengo diciendo aquello de que siempre hay que hablar, contrastar con otras personas. Por fin, mientras pasábamos el día juntos con la familia, tuve la ocasión y la aproveché. La cosa comenzó cuando le dije, él con 24 años, que había por ahí una noticia que decía que la gente joven de hoy es radicalmente de derechas. Él tenía sus dudas y me preguntaba por qué pasaba eso. Se me ocurrió decirle que quizás no fuera por culpa de esos hijos que se han criado sin padre. No se me ocurrió otra cosa. Durante los últimos tiempos, las separaciones han estado a la orden del día. Y entre eso y otras razones en las que no vamos a entrar ahora, pocas veces se han visto conversaciones en serio entre padre e hijo. No sé ni cómo, al saltar el hilo de la conversación, apareció en él, en mi nieto, una ráfaga de extremismo radical. Traté de controlar la situación y procuré razonar de forma lo más pausada posible. Él alegaba sobre en lo que se había convertido la sociedad. Me hablaba de injusticias sociales, de los políticos, de ciudadanos sin pizca de rebelión, de impuestos, de la herencia que les hemos dejado. Lo dejé hablar un poco, pero después traté de razonar mi punto de vista. Comencé dándole una visión de dónde veníamos y continué diciéndole que quizás antes de radicalizarnos tan en contra de la sociedad actual, habría que informarnos lo mejor posible para tener un criterio aproximado sobre lo que es esta sociedad en estos momentos. Le hablé del egoísmo de las personas que en definitiva no son empáticas con el resto de los humanos. Le dije que la sociedad actual está regida por los intereses propios. También le hablé de un futuro mejor que el actual. Hablamos también de la corrupción de los políticos que hacen de la ley a su propio beneficio, de sus sueldos de 2 años que continúan pagándoles cuando dejan el cargo, de cuando los políticos se lo suben justificando su dedicación, y seguimos. Noté que estaba a gusto en la conversación cuando se sentó frente a mí en el suelo en la terraza. Parecía que por fin estaba ante ese momento que tantas veces había soñado, hablar con mi nieto. Al final teníamos la ocasión de hablar algo más de los 5 minutos habituales y llegamos a la conclusión de a dónde van a parar los impuestos. Y ahí es donde me di cuenta de que no tenía una idea formada. Le dije que hay muchos impuestos, pero que hay 3 que son los principales. 1. Impuestos sobre la renta de las personas físicas. Este recauda porcentajes sobre lo ganado por las personas. 2. Impuestos sobre el valor añadido. Recauda sobre el consumo en general y hay distintos tramos en razón del lujo comprado. Comencé a explicarle que cada empresa se reduce el IVA soportado en sus compras. 3. Impuesto sobre sociedades. Recauda sobre lo ganado por las empresas, aunque tienen muchas desgravaciones. Los impuestos son necesarios para financiar lo público. Otra cosa es que quienes lo administran, los políticos, sean justos o no. De todas formas, le dije que por encima del típico bipartidismo,
parece que éste ha desaparecido, aunque resumiéndolo mucho, la tendencia de los políticos es ser conservador o progresista. Es evidente que los conservadores siempre defenderán al poderoso. Ricos, grandes empresas, pocos impuestos, mientras que los progresistas defenderán al débil. Pobres y clases medias, primero ciudadano. Mientras unos procurarán que se gaste dinero en lo privado, los otros tratarán de proteger con los servicios públicos a la inmensa mayoría de los ciudadanos. No creo que llegue a convencerlo, pero lo que sí sé es que al menos lo hice pensar. Ojalá que con el tiempo tengamos una nueva ocasión y continuemos hablando. ¿Estaré haciendo lo correcto, revelando mi realidad a mi nieto? No estoy seguro, aunque a mí sí me hubiera gustado que alguien me hubiera hablado claro, sin tapujos, sin engaños, sin ilusiones. Ahora, en estos momentos, tengo el corazón en un puño. Hasta la próxima reflexión.